Bienvenidos chicos, chicas, ¿qué tal? Vamos a resolver el examen de física de la convocatoria extraordinaria del 2025 de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Bueno, pues empezamos con la primera pregunta, que es del bloque de física relativista, que es una pregunta sin opcionalidad, la pregunta competencial, ¿no? Que dice así: en Lund, Suecia, se está construyendo la futura fuente europea de neutrones por espalación. Los neutrones, por las características de la interacción neutrón-materia, son una herramienta muy eficiente para estudiar, analizar y comprender la estructura y propiedades de la materia. Las instalaciones de la fuente europea de neutrones constan de un acelerador lineal, ¿vale?, en el que se aceleran protones. Muy bien, esto está claro. Hasta alcanzar al final del acelerador una energía cinética de 2 gigaelectronvoltios. Posteriormente se hace impactar el haz de protones sobre un blanco, consistente en un bloque giratorio de tungsteno mantenido a baja temperatura. Como consecuencia del choque, el blanco emite neutrones. Muy bien. Y a los neutrones se les hace pasar por diferentes moderadores, que son áreas a una determinada temperatura, para modificar su energía cinética. Bueno, pues como veis, es un enunciado largo, pero básicamente lo que nos están diciendo es que nosotros aceleramos protones hasta alcanzar al final del acelerador una energía cinética de 2 gigaelectronvoltios y que luego esos protones chocarán contra el tungsteno para emitir neutrones y que, bueno, pues saldrán con una determinada energía cinética esos neutrones. Bien, a partir de aquí nos piden, primero, determinar la masa relativista de los protones al final del acelerador lineal, cuando su energía cinética es de 2 gigaelectronvoltios. Fijaros que nos piden la masa relativista. Claro, la masa relativista, ¿por qué? Pues porque con estas energías, esa partícula ya no se puede considerar que tiene su masa en reposo. La masa del protón nos la dan como un dato, nos dan la velocidad de la luz en el vacío, la carga fundamental del electrón y nos dan, bueno, pues la constante de Planck y la masa de un neutrón. Vale. Bueno, ¿cómo podemos obtener la masa relativista? Vamos a ver. Nosotros sabemos que la energía total, la energía relativista, es la energía cinética más la energía en reposo. ¿Vale? La energía cinética la conocemos. Y la energía en reposo, ¿qué es la energía en reposo? Bueno, pues la energía en reposo es la masa del protón en reposo, vamos a utilizar la misma nomenclatura que hay aquí, por la velocidad de la luz al cuadrado, por la ecuación de equivalencia masa-energía de Einstein, ¿no? Por otro lado, sabemos que la energía total, la energía relativista, es la masa relativista del protón por c cuadrado. Y lo que yo quiero obtener es justamente esta masa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos despejar de aquí esta masa, ¿vale? La masa relativista del protón. Solo tenemos que pasar c cuadrado dividiendo al otro lado, con lo cual nos quedaría la masa en reposo más la energía cinética partido por c cuadrado. Y esta es básicamente la expresión que teníamos que usar aquí. Eso sí, tener cuidado porque la energía cinética está expresada en gigaelectronvoltios, con lo cual pues podemos pasarlo primero a julio, si os parece. Entonces vamos a hacerlo por aquí. Si la energía cinética son 2 gigaelectronvoltios, giga es 10 a la 9, por lo tanto es 2 por 10 a la 9. Y como esto está en electronvoltios y un electronvoltio es equivalente a 1,6 por 10 a la menos 19 julios, pues esto vamos a tenerlo que multiplicar por 1,6 por 10 elevado a menos 19 para que todo esté en julios, ¿vale? Con lo cual, pues si hacéis este cálculo os tiene que salir aproximadamente 3,2 por 10 elevado a menos 10 julios. Ya tenemos la energía cinética en las unidades del sistema internacional y ahora ya podemos calcular la masa relativista. Cogemos la masa en reposo del protón, que nos dan el enunciado, 1,6,67 por 10 elevado a menos 27 kilogramos, y le sumáis 3,2 por 10 elevado a menos 10 entre c al cuadrado. 3 por 10 elevado a 8, todo al cuadrado. Vale, perfecto. Bueno, pues con esto os tiene que salir un valor de unos 5,23 por 10 elevado a menos 27 kilojulios, que como veis es
mayor que la masa en reposo, como tiene que ser. Vale, con esto ya tenemos la masa relativista de los protones al final del acelerador lineal. Ya hemos hecho el primer apartado. Vale, borro esto y vamos a ver qué más nos pedían. Ahora nos dicen que si se obtienen neutrones con una energía cinética de 25 milielectronvoltios, y aquí nos especifican que esto no es una energía relativista, nos están pidiendo cuál es el valor de su velocidad y de la longitud de onda de de Broglie. Bueno, para calcularnos la velocidad a partir de la energía cinética, como estamos en una situación no relativista, podemos utilizar la fórmula clásica, un medio de la masa de quién, pues del neutrón, por su velocidad al cuadrado, y de aquí despejar la velocidad. Quedaría este 2 pasa multiplicando, 2 veces la energía cinética entre la masa del neutrón, y luego le sacaremos la raíz cuadrada, ¿vale? Así que vamos a calcularlo, sería 2 por la energía cinética. La energía cinética serían 25 por 10 elevado a menos 3 electronvoltios, que de nuevo vamos a multiplicar por la carga del electrón, 1,6 por 10 elevado a menos 19 para que esté en julios, y luego pues vamos a dividir entre la masa del neutrón, que son 1,67 por 10 elevado a menos 27. Perfecto, bueno, pues con este cálculo os tiene que salir aproximadamente 2,19 por 10 elevado a 3 metros por segundo, que podemos verificar que efectivamente es mucho más pequeño que la velocidad de la luz en el vacío, con lo cual esto es cierto, ¿no? Esto no es relativista, no es relativista. Bien, y con este valor de velocidad, fijaros que ahora nos piden cuál es la longitud de onda de de Broglie. Vale, pues esto lo calculamos por aquí. La longitud asociada de de Broglie se calcula como la constante de Planck entre la cantidad de movimiento, momento lineal, ¿no? Vale, esto es h partido por la masa, por la velocidad, y para el caso del neutrón tenemos su masa, que va a ser su masa en reposo, ¿vale? Su masa tal cual, y su velocidad, que es este valor, ¿vale? Fijaros que sigo considerando que no hay efectos relativistas, sino habría que considerar aquí la masa relativista del neutrón, ¿vale? Bueno, pues como tenemos todos los datos, este ya era un cálculo fácil, 6,63 por 10 elevado a menos 34, que es la constante de Planck. Hay que dividirlo entre 1,67 por 10 elevado a menos 27 kilogramos y la velocidad que nos habíamos calculado de 2,19 por 10 elevado a 3. ¿Vale? Este sería el cálculo y este resultado va a estar en el sistema internacional, es decir, en metros. Bueno, pues esto os tiene que salir 1,81 por 10 elevado a menos 10 metros. Y con esto pues ya habríamos resuelto el primer ejercicio. Vale, ahora pasaremos al problema 2. Bien, vamos con el ejercicio 2, que es del bloque de campo gravitatorio. Aquí sí que tenéis optatividad, 2A o 2B. Vamos a hacer primero la pregunta 2A, que dice así: tenemos una nave alienígena que se sitúa en una órbita circular de radio R en torno a la Tierra, ¿vale? Entonces vamos a hacer un poquito el dibujo, esta sería la Tierra, y aquí tenemos la nave alienígena dando vueltas en una órbita circular de radio R, que es desde el centro hasta la órbita, ¿no? Bien, y nos dicen que los tripulantes de la nave observan que tardan 1,59 horas en dar una vuelta completa. Esto es obviamente el periodo. Y también sabemos la velocidad de escape, pero velocidad de escape desde la órbita, ¿vale? Que serían 10,7 kilómetros por segundo, ¿vale? Muy bien, estos son los datos. Deduzca las expresiones del periodo de la órbita de la nave y de la velocidad de escape desde la órbita en función de g, la masa de la Tierra y el radio de la órbita. Bueno, esto seguro que ya lo habéis hecho muchas veces. Básicamente podemos utilizar muchos métodos. Por ejemplo, podemos utilizar la manera clásica, ¿no?, de deducir esto, es decir, bueno, pues como aquí está actuando una fuerza de atracción gravitatoria, que es la única fuerza que actúa sobre la nave alienígena, podemos decir, bueno, pues fuerza es igual a masa por aceleración, según la ley de Newton, ¿no? Esta sería la masa de la nave, y la aceleración es una aceleración normal, centrípeta, porque esto está dando vueltas en una órbita circular. Y bueno, pues la fuerza es a través de la ley de la gravitación
la constante de gravitación por la masa de la Tierra por la masa de la nave entre el radio al cuadrado. Y aquí pues vamos a utilizar, para la aceleración normal podéis utilizar una de estas dos, v cuadrado partido por r o omega al cuadrado por r, ¿no? La velocidad angular al cuadrado por r. Yo voy a utilizar esta segunda porque lo quiero relacionar con el periodo, con lo cual esto sería omega al cuadrado por r. Vale, de aquí la masa de la nave se puede simplificar, el radio pasaría a ser un radio al cubo y nos va a quedar lo siguiente, GMT, aquí vais a tener un 4pi cuadrado partido por el periodo al cuadrado. Esto viene de que omega es 2pi partido por el periodo, como ya sabéis, y el radio pues que quedaría elevado al cubo. Como me piden despejar el periodo, la expresión del periodo, pues el periodo, esto pasaría dividiendo, me va a quedar un 4pi cuadrado por un radio cubo, y aquí dividiendo por g por mt, y luego le sacáis la raíz cuadrada. Bueno, pues esta sería la expresión clásica para averiguar el periodo, que, bueno, es una de las cosas que nos pedían. La otra cosa que nos pedían es deducir la velocidad de escape desde la órbita en función de estas mismas magnitudes. Bueno, pues aquí tenéis que decir que la energía que tiene cuando está orbitando sería la energía cinética más la energía potencial, ¿vale? Es una energía de manera que escape tiene que igualarse a cero, ¿vale? Para que llegue al infinito con velocidad nula, es la mínima velocidad para que escape. Por lo tanto, esta energía cinética es la que le estamos dando a través de nuestra velocidad de escape, con lo cual tendríamos que esto es un medio de la masa por la velocidad de escape al cuadrado, y le sumamos la energía potencial, que es menos g por la masa de la Tierra por la masa de la nave partido por el radio orbital, y esto hay que igualarlo a cero. Despejando, de nuevo la masa se simplifica, no depende de la masa, y la velocidad de escape nos va a quedar 2 veces g por mt partido por r y raíz cuadrada, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos las dos expresiones que nos pedían, y con esto en principio ya hemos resuelto el primer apartado, que era, pues nada, típico ejercicio de deducir expresiones, que me las voy a guardar por aquí por si las necesitamos para algo más, ¿vale? Muy bien, a partir de aquí, en el segundo apartado nos piden calcular el radio de la órbita de la nave y la masa de la Tierra. Vale, vamos a intentar expresar el radio de la nave, el radio orbital, r, en función de los datos que tenemos, es decir, en función de la velocidad de escape, de la constante de gravitación y del periodo, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, vamos a fijarnos en un detalle. Si yo tengo el periodo al cuadrado, esto sería un 4pi cuadrado radio cubo partido por g por mt. Y si yo tengo la velocidad de escape al cuadrado, esto es 2 veces g por mt partido por r. Fijaros que si yo multiplico estas dos magnitudes, el periodo al cuadrado por la velocidad de escape al cuadrado, gmt se me va a simplificar. Así que el periodo al cuadrado por la velocidad de escape al cuadrado va a ser lo mismo que 4pi cuadrado. Este radio cubo con este radio me quedaría un radio al cuadrado, y g por mt se va, ¿vale? Y me falta un 2, perdón. 2 por 4, pues aquí vamos a poner en lugar de un 4 un 8, ¿no? Esto sería un 8. Que viene de multiplicar este 4 por este 2, ¿vale? Aquí iría un 8. Vale, entonces fijaros que ya casi lo tenemos. Solo tenemos que despejar de aquí el radio y ya lo he relacionado con las magnitudes. Vale, entonces el radio sería el periodo al cuadrado por la velocidad de escape al cuadrado partido por 8pi cuadrado, y luego le sacaríamos la raíz cuadrada. Pero como estas magnitudes están al cuadrado, pues me queda el periodo por la velocidad de escape. La raíz cuadrada de 8 es 2 raíz de 2, y la raíz cuadrada de pi cuadrado es pi. Con lo cual ya tengo una expresión bastante más limpia, en la que tengo el radio en función de los datos del problema. Y esto me permite, pues, no recurrir a cálculos intermedios y poderlo calcular directamente, ¿vale? Muy bien, bueno, pues esto ya lo puedo borrar y vamos a hacer este cálculo, a ver cuánto valía el radio. Bien, nos quedaría un radio de el periodo. Bueno, el periodo está en horas, lo vamos a poner, pero lo vamos a poner en segundos, ¿no? Sistema internacional. Así que como esto está en horas,
pues por 3600 me daría ya en segundos. La velocidad de escape, ojo que está en kilómetros, por lo tanto esto sería 10,7 por 10 elevado a 3 metros por segundo. Y esto habría que dividirlo entre 2 raíz de 2 y entre pi. Bien, metemos esto en la calculadora y os va a salir un valor de 6,89 por 10 elevado a 6 metros. ¿Vale? Que sería el radio de la órbita. ¿Cómo podemos calcular ahora la masa de la Tierra? Bueno, pues la masa de la Tierra se puede calcular a partir de alguna de las expresiones que tenéis aquí. Yo creo que la más sencilla seguramente sería, pues por ejemplo, podéis coger a partir de la velocidad de escape. A partir de esta expresión ya lo podemos deducir. Fijaros que yo puedo decir que la masa de la Tierra va a ser la velocidad de escape al cuadrado partido por 2, multiplicado por el radio y dividido por la constante de gravitación. ¿Vale? Y aquí sí voy a utilizar el resultado del radio que hemos obtenido anteriormente, ¿vale? Esto estoy asumiendo que lo hemos calculado bien, claro. Entonces, pues nada, vamos a hacer este cálculo final. Sería el 10,7 por 10 elevado a 3, que es la velocidad de escape, que va a estar al cuadrado. Lo multiplicamos por el radio orbital, que son 6,89 por 10 elevado a 6. Lo dividís entre 2 y la constante de gravitación, que son 6,67 por 10 elevado a menos 11. Bueno, pues si hacéis este cálculo os va a salir una masa de la Tierra de aproximadamente, a mí me ha salido 5,92 por 10 elevado a 24 kilogramos, que es bastante aproximado a lo que es la masa terrestre, con lo cual pues parece que lo hemos hecho bien. Muy bien, bueno, pues este era todo el ejercicio. Como veis, un ejercicio sobre todo de manipular expresiones algebraicas, ¿no? De conocer fórmulas y saber deducir fórmulas, y luego pues nada, hacer unos cálculos sencillos y ya estaría. Ahora pasaremos pues nada al 2B. Bien, en el ejercicio 2B nos piden, bueno, un típico ejercicio de masas en un sistema cartesiano, ¿no? Pues hay dos masas idénticas, M1 y M2 de 3 kilogramos, ¿vale? Están situadas en los puntos P1, que es el 0, 0, en metros, P2, 6, 0 en metros, del plano XY. Hay el campo gravitatorio creado por ambas partículas en el punto 3, 3 metros. Y luego el apartado B, pues un cálculo de un trabajo que realiza la fuerza gravitatoria para llevar una partícula de masa 1 kilogramo desde el punto 3,3 al punto 0,3. Como datos, pues la constante de gravitación. Bueno, pues lo primero que recomiendo hacer en estos ejercicios, como siempre, pues es un esquema en el que vamos a situar las masas, vamos a situar los puntos y vamos a situar cómo serían los vectores de campo gravitatorio que crea cada una de las masas en el punto que nos dicen, ¿vale? Entonces, pues nos quedaría algo así. Este es un poco el esquema. Fijaros, las masas 1 y la masa 2 son iguales, ¿vale? Con lo cual estos vectores en módulo van a ser exactamente iguales, ya que la distancia es la misma. Es decir, la distancia R1 va a ser lo mismo que R2, que son estas distancias que podéis obtener por Pitágoras, ¿vale? Porque esto mide 3 metros por aquí, 3 metros por aquí, por lo tanto la distancia es la hipotenusa, que sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Bueno, esto os quedaría pues la raíz cuadrada de 18 metros, ¿vale? Por otro lado, fijaros que los vectores van a tener aquí un angulito que lo podéis hacer por senos y cosenos, o podéis sacar el vector unitario de otra manera, ¿no? Posición final, posición inicial, etc. Pero bueno, yo creo que aquí es más fácil hacerlo por los ángulos, porque fijaros que si esto mide 3 metros y esto mide 3 metros, estos ángulos, tanto este como este, son ángulos de 45 grados. Aquí hay 45 grados y aquí también vais a tener 45 grados. ¿Vale? Entonces, si aplicamos el principio de superposición y nos calculamos el campo gravitatorio en el punto 3, 3, tendríamos que hacer la suma vectorial, ¿no?, del campo G1 en el punto 3, 3 más el campo G2 en el punto 3, 3. ¿Vale?
A partir de aquí, pues podemos decir, bueno, ¿qué vale el campo gravitatorio G1? Bueno, pues ¿cuál es la expresión? La expresión sería la constante de gravitación, ¿vale? Por la masa m1. Esto hay que dividirlo entre la distancia al cuadrado, o sea, r1 al cuadrado. Y aquí lo multiplicaríamos por los vectores unitarios, ¿vale? El vector unitario, fijaros que es el que va dirigido para allá. Si cogéis el vector unitario que va dirigido para allá, aquí hay que poner un menos, porque la fuerza de atracción es gravitatoria. Con lo cual, aquí iría un menos. Y aquí podemos escribir pues, que esto va con el coseno del ángulo, en la dirección y. Y lo mismo, menos gm1 partido r1 al cuadrado, por el seno, ¿vale? Seno y coseno. Y esto va a ir, obviamente, en la dirección j, ¿vale? Esta sería la expresión de g sub 1. Ahora hay que sumar vectorialmente g sub 2. ¿Cómo va a ser g sub 2? Bueno, pues ahora el vector unitario, fijaros que es este, el que va para allá, que va a tener también un seno positivo en la dirección j, pero un coseno negativo en la dirección y, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues quedaría, al multiplicar por un menos, pues g por la masa 2 partido por r2 al cuadrado. Aquí, fijaros que estoy multiplicando por el coseno y, porque menos por menos da más, ¿no? Y luego pues vendría la componente que va para abajo, por lo tanto menos g masa 2 r2 cuadrado por el seno. Vale, ¿cuál es la gracia? Bueno, la gracia es que estas componentes coseno y, esto es negativo, esto es positivo, las distancias son iguales, las masas son iguales. Está claro que esto se va a cancelar con esto, que ya se ve gráficamente como solo va a tener una componente resultante, ¿no? Que va a ir hacia abajo, ¿vale? En el eje de las Y's, por lo tanto solo va a tener componente J. Entonces, ahora ya, pues, podemos poner la expresión, como G, M, R son iguales, el seno es el mismo, nos va a quedar menos, y ya puedo poner aquí dos veces, G por la masa, las masas son iguales, la 1 o la 2, da igual, la distancia al cuadrado, que es la misma, y el seno del ángulo. Y esto iría con j. Así que esta es la expresión final que nos pedían. Ahora ya lo podemos calcular, ¿vale? Bueno, pues el cálculo sería menos 2 veces la constante de gravitación, 6,67 por 10 elevado a menos 11. Las masas eran de 3 kilos, por lo tanto por 3 kilogramos. Hay que dividirlo entre la distancia al cuadrado, que sería raíz de 18 al cuadrado, es decir, entre 18, y luego hay que multiplicar por el seno de 45. El seno de 45 es raíz de 2 partido por 2. Y esta es la expresión, ¿vale? Os hacéis los cálculos y os tiene que salir un valor de menos 1,57 por 10 elevado a menos 11 J, y las unidades que son newton partido por kilogramo. También podéis poner metro partido por segundo al cuadrado, porque en el fondo, como ya sabéis, esto es una aceleración. Muy bien, pues ya hemos calculado el campo gravitatorio creado por ambas partículas en el punto 3,3. Muy bien, esto ya lo puedo borrar. Y ahora vamos a ver qué nos pedían en el apartado B. A ver, en el apartado B nos piden calcular un trabajo. Un trabajo que realiza la fuerza gravitatoria, ¿vale? O sea, es el trabajo realizado por el campo para llevar una partícula de masa 1 kilogramo desde el punto 3,3, que es este, vamos a llamar punto A, por ejemplo, al punto 0,3, que es este. El 0,3. Vale, aquí necesitamos conocer las distancias. Las distancias de la masa 1 al punto A y de la masa 2 al punto A ya son conocidas, porque ya lo hemos dicho, que esto era la raíz cuadrada de 18 metros, ¿vale? Pero nos falta esta distancia, de aquí a aquí, que sería R1B, y nos falta, pues, de la masa 2 al punto B, esta distancia por aquí, ¿vale? Y esa distancia, pues, la vamos a obtener por Pitágoras, ¿vale? R1B sería 3 metros. Y R2B va a ser la raíz cuadrada de
Tenemos un cateto de 3, por lo tanto 3 al cuadrado, y otro cateto de 6, por lo tanto 6 al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de 9 más 36, que son 45. Raíz de 45 metros, ¿vale? Ya tenemos las distancias. Ahora, el trabajo para llevar una masa de A a B, trabajo hecho por el campo, es menos la variación de la energía potencial. Es decir, menos la energía potencial final, es decir, en el punto B, menos la energía potencial inicial, es decir, en el punto A. Este menos lo podéis meter dentro y os quedaría energía potencial en A menos energía potencial en B. Con lo cual, si calculamos las energías potenciales, ya lo tenemos, ¿vale? ¿Cuánto valdría la energía potencial en A? Pues sería la suma de la energía potencial de la masa 1 sobre la masa m que hay en A, más la que hace la masa 2 sobre la masa m, con lo cual aquí hay que sumar 2. Pero como las distancias son iguales y las masas son iguales, pues esto lo podéis sumar directamente como 2 veces, ¿no? Es decir, esto sería menos, acordaros que es negativa, 2 veces la constante de gravitación, la masa 1 o 2, da igual, masa 1, vamos a poner, por la masa m, partido por la distancia, que es r, pues por ejemplo 1a. Podéis poner 1a o 2a, da igual porque es lo mismo, ¿vale? Bueno, pues ahora que ya tenemos esto claro, vamos a hacer el cálculo. Esto sería menos 2 por 6,67 por 10 elevado a menos 11. La masa 1 eran 3 kilogramos, la masa m que estamos moviendo es 1 kilogramo y la distancia era raíz de 18. Bien, si hacéis este cálculo, os va a quedar una energía potencial en A de menos 9,43 por 10 elevado a menos 11 julios. ¿Vale? Ya tenemos la energía potencial en A. Ahora vamos a calcular la energía potencial en el punto B. ¿Cómo sería la energía potencial en B? Pues aquí es lo mismo, tenemos que sumar las energías potenciales que hace la masa 1 sobre la masa cuando esté en B y la masa 2 sobre la masa cuando esté en B. Con lo cual nos quedaría menos G, M1 por M partido por R1B, más la energía potencial, que es menos G, M2 por M partido por R2B. Como todos estos datos ya son conocidos, pues ahora ya solo tenemos que ir sustituyendo, ¿vale? Así que nos quedaría menos 6,67 por 10 elevado a menos 11, la masa 1, 3 kilogramos, la masa m, 1 kilogramo, y la distancia de 1 a b hemos quedado que eran 3 metros. Y luego habría que restar 6,67 por 10 elevado a menos 11, de nuevo 3 por 1, y ahora la distancia es raíz de 45. ¿Vale? Bien, si hacéis este cálculo, os tiene que salir una energía potencial en el punto B de menos 9,65 por 10 elevado a menos 11 julios. Así que ya tenemos las energías potenciales y ya solo falta calcular el trabajo haciendo esta diferencia, ¿vale? Bueno, pues lo voy a hacer por aquí, esto ya lo borro, me quedo con estos valores, ¿vale? Así que el trabajo va a ser la energía potencial en A, que es este valor de aquí, es decir, menos 9,43 por 10 elevado a menos 11, menos, por menos es más, 9,65 por 10 elevado a menos 11. Bueno, pues si hacéis esto, os tiene que salir unos 2,2 por 10 elevado a menos 12 julios. Como veis, el trabajo que hace el campo es positivo, lo cual quiere decir que esto es un trabajo espontáneo, que esta masa se iría movida por el campo sin necesidad de que nosotros aplicásemos ninguna fuerza externa. Muy bien, pues con esto, chicos, ya hemos resuelto el 2B, ¿vale? Venga, vamos a pasar al ejercicio 3. Bien, pasamos ya al bloque de vibraciones y ondas, donde nos daban a escoger entre el 3A y el 3B, ¿vale? Vamos a empezar con el 3A. Un muelle de constante elástica K tiene uno de sus extremos unidos a una pared y el otro unido a un muelle de masa M.
el bloque se mueve sobre una superficie horizontal sin rozamiento, con lo cual, pues nada, va a realizar un movimiento armónico simple, ¿no? Vale, si el bloque se separa 5 centímetros con respecto a su posición de equilibrio y se suelta, se observa que su energía cinética al pasar por el punto de equilibrio es 0,02 julios, ¿vale? Nos piden determinar la constante elástica del muelle. Bueno, vamos a hacernos un dibujo. Esta sería la pared, este sería mi eje de las X. Pongamos que aquí está la posición de equilibrio, X igual a 0, y este es el muelle que hemos estirado, y aquí está la masa, ¿vale? ¿Cuánto lo hemos estirado? Pues como dice el enunciado, lo hemos estirado lo que equivaldría a su amplitud, ¿no? Una amplitud de 5 centímetros, ¿vale? Como nos piden la constante elástica y sabemos cuál es la energía cinética del muelle cuando pasa por aquí, ¿no? Llevará una cierta velocidad y se conserva la energía mecánica, pues yo puedo decir que toda la energía que tiene en este punto, ¿vale? Que le vamos a llamar el punto A, es la misma que tiene cuando pasa por la posición de equilibrio, que lo vamos a llamar punto B. ¿Cómo va a ser la energía en el punto A? Pues como el muelle está en reposo y está totalmente estirado, solo va a tener energía potencial elástica. Por lo tanto, esto va a ser un medio de K por X al cuadrado. ¿Y cuál es la energía en B? Bueno, pues en B no está estirado y toda la energía potencial ha pasado a energía cinética. Por lo tanto, esto es la energía cinética que tiene justamente en la posición B, ¿vale? Como yo tengo la energía cinética, tengo cuánto he estirado el muelle y me preguntan la K, pues de aquí podríamos despejar, quedaría 2 veces la energía cinética partido por X al cuadrado, y con esto pues ya lo podemos calcular, ¿vale? Bien, sustituyendo los valores nos quedaría 2 por la energía cinética, que son 0,02 julios, y lo dividís entre lo que hemos desplazado el muelle, 5 centímetros al cuadrado. Así que hay que ponerlo en metros, 0,05 al cuadrado. Bien, si hacéis este cálculo os tiene que salir un valor de unos 16 newtons partido por metro, que son las unidades de la constante elástica. Muy bien, pues ya tenemos la K, ¿vale? Este ya está. Ahora dice, apartado B, si la masa del bloque es de 4 kilogramos, calcular el periodo de las oscilaciones y el módulo de la velocidad del bloque cuando el desplazamiento con respecto al punto de equilibrio sea de 2 centímetros, ¿vale? Claro, aquí podéis interpretar desplazamiento cuando X valga 2. Pues si esto era 5, ¿no? 2 estaría más o menos por aquí, cuando X valga 2 centímetros, ¿vale? Entonces pasaría por aquí. Realmente esta velocidad, si está yendo para allá, ¿vale? Sería negativa. Si está yendo para allá, sería positiva, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, vamos a calcular el módulo de la velocidad, ¿vale? Y así no nos preocupamos por el signo. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Lo primero, el periodo de oscilaciones. A ver, nosotros sabemos que hay una relación entre la velocidad angular y la K y la masa. Para un muelle esto se calcula de esta manera, ¿no? Omega es la raíz cuadrada de K partido por M. Y por otro lado esto es 2pi partido por el periodo. Así que de aquí podemos despejar el periodo. Quedaría 2pi por la raíz cuadrada de la masa entre la K. Y esta es la expresión que vamos a utilizar. Tenemos 2pi, la raíz cuadrada, la masa son, donde estaba, aquí, 4 kilogramos, y la K es la K que hemos calculado de 16. Vale, 4 entre 16 es un cuarto, la raíz de un cuarto es un medio, por lo tanto esto nos va a quedar pi. Pi segundos, o 3,14 segundos, más o menos, con 2 decimales, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos el periodo de las oscilaciones. Para calcular la velocidad cuando pase por el punto X igual a 2 centímetros, lo podéis hacer por cinemática, pero yo creo que era más fácil hacerlo por energías. Como sabemos que la energía mecánica se conserva, y la energía mecánica es un medio de K por la amplitud al cuadrado, esto va a ser la energía potencial, un medio de K por X al cuadrado, más la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esto me permite calcularme la velocidad en función de la posición. Esto lo podéis pasar restando, el 1 medio, como veis, clac, clac, se me va a simplificar y me quedaría algo así. Saco factor común K,
amplitud al cuadrado menos x al cuadrado, la masa ha pasado dividiendo y luego tengo que sacar la raíz cuadrada, así que tenemos ya una expresión para la velocidad en cualquier punto. Fijaros que todo es conocido, la amplitud es los 5 centímetros y la x en este caso son los 2 centímetros. La k es conocida y la masa es conocida, con lo cual pues ya lo tenemos todo y ya podemos calcular. Quedaría la raíz cuadrada de k, que era 16, entre 4, la amplitud 0,05 al cuadrado, menos la x 0,02 al cuadrado. Bueno, pues aquí tenéis la expresión y poniendo esto en la calculadora os tiene que dar un valor de 0,0917 metros por segundo, que lo podéis dejar así o lo podéis dejar en notación científica como 9,17 por 10 elevado a menos 2 metros partido segundo. Bueno, pues ya tenemos todo calculado, espero que se haya entendido. Vamos a pasar al 3B. Vamos a pasar entonces al 3B, donde nos piden un ejercicio de óptica geométrica, de lentes, que dice así: se sitúa a la izquierda de una lente convergente un objeto, vamos a ir apuntando los datos, un objeto, el objeto lo vamos a llamar I, de altura 4 centímetros, formándose una imagen real de tamaño 2 centímetros. Bueno, aquí la clave está en que si la lente es convergente y se forma una imagen real, esa imagen seguro que va a estar invertida. Entonces, si usamos el criterio de signos DIN, tenemos que poner el tamaño negativo, ¿vale? Esto va a ser de menos 2 centímetros de altura, ¿vale? Porque va a estar invertida, una imagen real, invertida y de menor tamaño que el objeto. La distancia entre la posición del objeto y la posición de la imagen, esa distancia, nos dicen que son 45 centímetros, ¿vale? Vale, y nos piden determinar la posición del objeto, de la imagen y la distancia focal de la lente. Bueno, lo que yo recomiendo aquí es que os hagáis un pequeño diagrama de rayos, o que al menos situáis las distancias, pues con algo así, ¿no? Vamos a verlo. Aquí tendríamos, como veis, el objeto. S es esta distancia, que va a ser negativa, ¿vale? Y S', que es la distancia de la imagen, va a ser positiva. Como esto mide 45 centímetros del objeto a la imagen, tenéis que tener cuidado, porque claro, aquí, si yo sumase los valores absolutos, nos da 45, pero con los signos que tiene, pues tenemos que decir que S', que es positiva, menos S, que va a ser negativa, es lo que va a sumar 45 centímetros. Por otro lado, tenemos la relación entre la altura del objeto y de la imagen, ¿vale? Y ya sabéis que eso es el aumento lateral, y que el aumento lateral es I' partido por I, y también coincide con S' partido por S. Como en este caso esto vale, pues aquí lo veis, menos 2 partido por 4, esto me va a quedar menos 1/2, de aquí podemos sacar una relación, ¿vale? Podemos sacar la relación de que S es menos 2 veces S'. Y ahora puedo sustituir en esta primera ecuación esta segunda relación que hemos calculado. Con lo cual, S' menos S, pero S vale menos 2S', es igual a 45, ¿no? Esto se queda como S' más 2S', tendríais 3S' es igual a 45 centímetros. Así que ya lo tenemos. S' es 45 entre 3, que son 15 centímetros. Y S va a ser menos 2 veces S', menos 2 por 15, pues menos 30. Perfecto, entonces ya tenemos dónde aparece la imagen, a 15 centímetros, y dónde estaba situado el objeto, a 30 centímetros a la izquierda de la lente. Ahora, para hallar la distancia focal de la lente, vamos a utilizar la ecuación de lentes, ¿vale? La ecuación de Gauss de lentes delgadas, que es 1 partido S' menos 1 partido por S, es igual a 1 partido por F'. ¿Vale? Podéis sustituir los valores o podéis trabajar un poquito con la expresión si queréis. 1 partido S', de nuevo podemos poner lo que vale S. S hemos quedado que era menos 2S', entonces aquí tendríais un menos 2S'.
y sacando un factor común, fijaros, menos por menos se convierte en un más, aquí tendríais un 2s', aquí tendríais 2 más 1 que es 3. Y esto es 1 partido por f'. Y me puedo despejar f'. F' va a ser 2/3 de s'. Así que 2/3 de 15 centímetros. 15 entre 3 es 5, 5 por 2, 10 centímetros de distancia focal, imagen. Así que esta distancia son 10 centímetros. Aquí esta distancia, como veis, serían 15. Y toda esta distancia eran 30. ¿Vale? Bueno, pues con esto ya hemos resuelto el primer apartado, ¿vale? Así que borro todo esto y vamos a ver qué más nos pedían. Vale, en el apartado B nos dicen, halla la posición en la que hay que colocar el objeto para que el tamaño de la imagen real que se forme de 4 centímetros. Vale, o sea, de nuevo tiene que formarse una imagen real, de nuevo va a estar invertida. Y vale 4 centímetros, que vale exactamente lo mismo que el tamaño de la altura, con lo cual ahora el aumento lateral, que es y' partido por i, va a ser menos 4 partido por 4, ¿no? O sea que tenemos un aumento de menos 1, que es s' partido por s. De nuevo, pues tenemos una relación entre las dos, ¿no? S' va a ser igual a menos s. Lo que no ha cambiado, no va a cambiar, es la lente. Así que la lente sigue teniendo la misma distancia focal, 10 centímetros. Podemos utilizar la ecuación de lentes, de nuevo, para encontrar cuánto vale s y s'. Vale, entonces tendríais 1 partido por s' menos 1 partido por s, es 1 partido por f'. Sustituyendo esto es 1 partido por s' menos 1 partido por menos s'. Y esto es 1 partido por f', ¿vale? Con lo cual, fijaros que aquí nos queda que esto es una suma, 2 partido s' es igual a 1 partido por f', y s' va a ser, pues si esto lo paso por aquí, 2 veces f'. Así que 2 por 10, tenéis aquí 20 centímetros. Como s es menos s', pues menos 20 centímetros, ¿vale? Es decir, que va a estar situado el objeto a 20 centímetros a la izquierda, que es justamente 2 veces la distancia focal, y va a aparecer la imagen a 20 centímetros a la derecha, que es exactamente 2 veces la distancia focal, ¿vale? Bueno, creo que con esto hemos resuelto todo lo que nos pedían, la posición en la que hay que colocar el objeto, ¿vale? Está claro. Y nos piden también hacer el correspondiente diagrama de rayos, pues vale, venga, os lo hago por aquí, que ya lo he hecho y lo tenéis aquí, ¿vale? Es decir, S está a 2F, S' 2F', y aquí pues he cogido 3 rayos. Un rayo que incide perpendicular y que pasará por F', un rayo que pasa por el vértice y no se desvía, y un rayo que pasa por F y sale perpendicular a la lente. Y como veis, tanto I como I' tienen el mismo tamaño, pero invertido. Imagen real, invertida y del mismo tamaño que el objeto. Muy bien, pues ya hemos resuelto el 3B, que yo creo que era bastante facilito, como suelen ser los de óptica geométrica. Venga, vamos a pasar con el ejercicio 4. Bien, pasamos ya con el bloque de campo electromagnético. Pregunta 4, vamos a ver primero el 4A, que nos hablaban de un espectrómetro de masas, ¿vale? Un problema bastante clásico. Nos daban dos figuras, como veis aquí. Por un lado el selector de velocidades y por otro lado un detector de iones. Y nos dicen que en el selector de velocidades, figura A, hay un campo eléctrico y un campo magnético mutuamente perpendiculares para que solo los iones que tengan una cierta velocidad y viajen en línea recta lleguen al detector. Si el campo magnético es B1 de un 1J militesla y se han inyectado iones de calcio, ¿cuál es el valor del campo eléctrico E para que únicamente los iones con una velocidad V de 2,4 por 10 a la 5 y metros por segundo lleguen al detector? Bueno, lo primero es darse cuenta de que para que estos iones de calcio, que son cargas positivas, no se desvíen,
las fuerzas, tanto eléctrica como magnética, sobre esta carga se tienen que cancelar, se tienen que anular mutuamente. Por un lado, como el campo eléctrico va dirigido hacia abajo, pues vais a tener una fuerza eléctrica dirigida para abajo, ¿vale? Vamos a poner así. Y por la regla de la mano derecha y aplicando la ley de Lorentz, ¿no? La fuerza de Lorentz, pues como el campo magnético va para adentro y esto se está moviendo con una velocidad que va para allá, fijaros que el campo B1 va dirigido hacia dentro del papel, ¿vale? Según este esquema, dirección I, ¿vale? Pues aparecería una fuerza magnética que va a ir para arriba y cuyo módulo, ya que son perpendiculares, pues va a tener un valor de la carga por la velocidad por B sub 1. Si igualamos esto con el módulo de la fuerza eléctrica, que es la carga por el campo, pues como veis no depende de la carga, ¿vale? Y con esto pues ya podemos calcular cuánto es el valor del módulo del campo, que es la velocidad por B sub 1, ¿vale? Bueno, pues ya podemos hacer el cálculo. La velocidad eran 2,4 por 10 elevado a 5 y B sub 1 es un militesla, por lo tanto 1 por 10 elevado a menos 3 tesla, ¿vale? Bueno, pues ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 2,4 por 10 a la 2. O lo que es lo mismo, pues 240 newtons partido coulombio y dirigido hacia abajo. Así que lo podemos escribir vectorialmente. Fijaros que hacia abajo, según este esquema de signos, bueno, de ejes que nos han puesto, sería hacia menos K, ¿vale? Menos K. Por lo tanto, lo voy a poner vectorialmente como menos 240K newtons partido por coulombio. Este sería el valor vectorial del campo eléctrico sobre esos iones de calcio. Vale, con esto creo que ya hemos respondido a la primera pregunta. El primer apartado era hacer este cálculo. Vale, pues borramos esto y ahora nos preocupamos más del detector. En el detector, fijaros que lo que va a pasar es que va a entrar una partícula o partículas cargadas, una cierta carga. ¿Cuál es esta carga? Bueno, pues esta carga es justamente 2 veces la carga de un electrón, porque ha perdido 2 electrones para convertirse en el ion de calcio 2+, ¿vale? Esto tiene una carga equivalente de 2 electrones positivo, ¿vale? Y lleva una cierta velocidad que sabemos lo que vale. Sabemos que vale 2,4 por 10 elevado a 5 y metros por segundo. Y tenemos un campo B2 de 1,5 J, Tesla, que va dirigido hacia dentro del papel, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues lo que va a pasar es que vuelve a aparecer, en este caso, una fuerza magnética que va a ir dirigida pues para arriba y va a hacer que esto empiece a girar, ¿vale? Un poquito como veis en el esquema del detector. ¿Cuánto vale esa fuerza? Bueno, la fuerza en módulo, esa fuerza magnética, va a ser la carga por el módulo de la velocidad por el módulo de B2, ¿vale? Obviamente por el seno del ángulo, pero el ángulo es 90, con lo cual me queda por 1, ¿vale? Y como está trazando una trayectoria circular, pues esto es igual a la masa por la aceleración normal. Es decir, la masa por la velocidad al cuadrado partido por r, donde r es el radio de esta trayectoria. Así que de aquí yo me puedo despejar la expresión de r. Esta v se va con una de estas y me va a quedar la masa por la velocidad entre la carga por b2. Esta es la expresión del radio que nos piden, ¿vale? Ahora bien, ¿tenemos todos los datos? Hombre, vamos a ver, la carga hemos dicho que sí, la carga del calcio 2+ sería equivalente a la carga de 2 electrones. Pero ¿cuál es la masa? Y para el cálculo de la masa, que tal vez era donde alguien se ha podido liar, pues fijaros que nos daban el número de Avogadro y nos daban la masa atómica del ion de calcio, que es 40 unidades de masa atómica. Bueno, pues vamos a calcular esa masa. A ver, vamos a ver. ¿Qué quiere decir 40 unidades de masa atómica? Quiere decir que cada mol de calcio tiene una masa de 40 gramos cada mol, ¿vale? Pues bien, si yo lo que quiero es una sola partícula, ¿vale? Un solo ion de calcio, ¿qué masa va a tener?
¿vale? Pues como veis, tenemos que pasar de moles a aplicar la relación que hay por mol. Es decir, esto lo tenéis que decir, tenemos que cada mol equivalen a 6,0 por 10 elevado a 23 partículas, en este caso iones. ¿Vale? Con lo cual, haciendo 40 gramos entre este valor, ya lo tendríamos la masa en gramos de un ion. Pero como gramos no es sistema internacional, pues tendríamos que hacer un pasito más, que es pasar esto a kilogramos, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que pasar de gramos a kilos, y un kilo son 10 elevado a 3 gramos. Es decir, haciendo factores de conversión, pues lo convertíais, ¿veis? Gramos iría con gramos, nos va a quedar kilos, moles se va con moles y nos queda iones, ¿vale? Entonces, pues nada, esta sería la masa. 40 por 10 elevado a menos 3, o entre 10 elevado a 3, dividido entre 6,02 por 10 a la 23, que es el número de Avogadro. Vale, pues yo ya me he hecho el cálculo. Esto os tiene que dar 6,64 por 10 elevado a menos 26 kilogramos. ¿Vale? Perfecto, entonces la masa ya es conocida. ¿La velocidad es conocida? Sí. ¿La carga es conocida? También. Por lo tanto, ya lo tenemos todo, ya nos podemos calcular este radio. Sería la masa, 6,64 por 10 elevado a menos 26, por la velocidad que llevaba, que hemos quedado que eran 2,4 por 10 elevado a 5, y esto hay que dividirlo entre la carga, que son 2 electrones en coulombios, 2 por 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios, por B sub 2, que eran 1,5 Tesla. Vale, pues creo que no me he dejado nada. Si metéis todo esto en la calculadora, os tiene que dar un valor de 3,33 por 10 elevado a menos 2 metros, que bueno, pues habitualmente esto, como es un valor en orden de los centímetros, lo podríamos dejar en centímetros, unos 3,33 centímetros, ¿no?, de radio, que bueno, es bastante... es razonable, quiero decir, es creíble, es un valor que puede ser perfectamente. Vale, bueno, pues este sería el radio de la órbita de los iones de calcio, bueno, de la órbita circular esta, ¿no?, el radio de esta circunferencia, que va a trazar cuando entre dentro del detector de iones, ¿vale? Muy bien, pues ya está resuelto y pasamos al último ejercicio, que es el 4b. Pues venga, vamos ya con el último ejercicio, el 4b, que va de campo magnético, de hilos de corriente indefinidos, ¿no? Nos dicen que tenemos un hilo rectilíneo infinito paralelo al eje de las zetas, que pasa por el punto 0,60 centímetros y transporta una corriente I de 5 amperios en el sentido positivo del eje Z. Vale, bueno, pues aquí veis el dibujo. Nos piden calcular el campo magnético creado por el hilo en el punto 420 centímetros. Muy bien, si nos están diciendo el punto 420, como veis, la componente Z vale 0, quiere decir que estoy sobre el plano XY, y el punto pues es este que veis aquí, que aquí os lo voy a hacer un poquito más grande para que lo veáis mejor. Vale, entonces, ¿cómo es el campo creado por un hilo indefinido? Pues las líneas de campo ya sabéis que son concéntricas alrededor del hilo, ¿vale? Y que van a girar según la regla de la mano derecha. Como la corriente del hilo va para afuera del papel, Z positivo, pues el campo va a estar girando de esta manera, ¿no? De manera que cuando llegue al punto en cuestión, pues va a salir formando aquí un ángulo de 90, como veis, ¿no? Con lo cual, el mismo ángulo que se está formando aquí, por trigonometría, lo vais a tener también aquí, ¿vale? Bien, me están pidiendo el campo, pero claro, el campo es un vector, pues lo lógico es darlo en forma vectorial, no solamente calcularse el valor del módulo, sino también, pues, expresarlo como un vector. Muy bien, entonces sabemos que ese campo B va a ser un módulo B y luego un vector unitario que va para allá. Ese vector unitario lo voy a escribir con senos y cosenos, que es lo más fácil. Coseno del ángulo I más seno del ángulo J. ¿Cuánto vale ese ángulo? Bueno, pues fijaros lo que miden las cosas. Esto de aquí son 4 centímetros. 1, 2, 3, 4, ¿vale? 4 centímetros. Y esto de aquí también son 4 centímetros. Con lo cual este ángulo es de 45 grados. Y el coseno y el seno de 45 valen lo mismo. Seno de 45, vamos a escribirlo
seno de 45 vale lo mismo que el coseno de 45 y vale raíz de 2 partido 2. Así que esto ya lo tenemos claro. Ahora, ¿cuánto vale el módulo? Bueno, pues para calcular el campo podemos utilizar la expresión de siempre, ¿no? Campo creado por un hilo es mu sub 0 por el valor de la corriente entre 2pi por la distancia r que hay entre el hilo y el punto donde estamos mirando. Lo que aquí en el dibujo pone d, pero yo he llamado r, ¿vale? ¿Cómo se calcula esa distancia? Bueno, pues por Pitágoras, ¿vale? Lo más fácil aquí es decir, pues mira, esta r va a ser la raíz cuadrada de, eso sí, lo voy a calcular en centímetros, ¿vale? 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Vale, esto sería 16 más 16, que son 32, raíz de 32, y la raíz de 32 es lo mismo que la raíz de 16 por 2, así que esto lo puedes escribir como 4 por raíz de 2, pero eso sí, en centímetros. Vale, entonces ya lo tenemos todo, ya podemos calcular cuánto vale el módulo y cuánto vale el vector. Lo voy a poner todo junto, sería mu sub 0. Mu sub 0 lo tenéis aquí como un dato, es 4pi por 10 elevado a menos 7. El valor de la corriente, 5. Lo dividís entre 2pi por la distancia, que es 4 por raíz de 2, pero ojo que esto estaba en centímetros, así que hay que ponerlo con 10 elevado a menos 2 para pasarlo a metros. Y luego aquí tenéis un raíz de 2 partido 2 y más un raíz de 2 partido 2 j. Bueno, aquí hay un montón de cosas que se os van a simplificar. Para empezar, el raíz de 2 se iría. Esto lo podéis sacar fuera como factor común si queréis, ¿vale? El 4pi con el 2pi me quedaría un 2 arriba. Bueno, lo metéis en la calculadora y sacándolo todo fuera para que quede i más j, ¿vale? De forma un poquito más limpia, os va a quedar algo así, 1,25 por 10 elevado a menos 5 i más j, ¿vale? Y esto medido en unidades del sistema internacional, que serían los Tesla, ¿vale? Este sería el valor. El módulo, ya digo, el módulo es lo que tenéis delante de esta expresión, o sea, sin el raíz de 2 partido 2, para entendernos, ¿vale? Pero lo he expresado en forma vectorial. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos el primer apartado. Este es el campo magnético creado por el hilo en el punto que nos daban, ¿vale? Ahora vamos a ver qué nos pedían en el siguiente apartado. Esto ya lo puedo borrar, ¿vale? Y dice así: determine la intensidad de corriente que debe transportar un segundo hilo, rectilíneo infinito también, ¿no? Que se sitúa paralelo al eje Z y que pase por el punto 600 centímetros. 600 centímetros es aquí abajo, ¿vale? Por ahí tiene que circular, fijaros que hemos calculado un campo que iba para allá, vamos a llamarlo B sub 1. Pues para que el campo magnético total en el punto 420 sea 0, tiene que haber un campo magnético de sentido contrario, ¿no? Que lo compense. ¿Vale? Entonces, básicamente B1 en módulo tiene que valer lo mismo que B2 en módulo. ¿Vale? Esto sería lo más fácil. Y aquí vamos a decir que tenemos una corriente I2. Entonces, ¿para dónde va a tener que ir esa corriente? ¿Para fuera del papel? No, para fuera del papel o para dentro del papel. Vamos a ver, si fuera para dentro del papel, si fuera dirigido así la corriente, las líneas de campo girarían así. Y entonces se sumaría con B sub 1. Pues no me interesa, ¿no? Yo quiero que vaya para fuera del papel para que las líneas de campo giren de esta manera. Y así el campo B2 pues vaya dirigido hacia abajo, que es hacia donde tiene que ir dirigido, ¿vale? Bueno, pues esto es cuestión de entenderlo, saber aplicar la regla de la mano derecha. Aquí os lo voy a enseñar en un esquema un poquito mejor. B1 va a ir para allá, B2 va a ir para abajo, ¿veis? Y aquí la corriente 2 también iría hacia fuera del papel. Las dos van hacia fuera del papel, ¿vale? Lo vamos a poner más claro. Esta va para afuera y esta va para afuera. Vale, entonces la condición es esta, que los campos tomen exactamente el mismo valor. Vale, pues ¿cuál es el módulo del campo 1? Mu sub 0 por la corriente I sub 1 entre 2pi por la distancia, que sería esta, ¿no? De sub 1, vamos a llamarlo así. Y B2, mu sub 0, la corriente 2, entre 2pi, la distancia 2. Vale, ¿cuál es esta distancia? De aquí a aquí.
Entonces, la distancia 2, fijaros que de nuevo tenemos otro triangulito, rectángulo, en el que esta distancia son 2 centímetros y esta distancia también son 2 centímetros. ¿Vale? Con lo cual esto va a ser raíz de 2 por 2 centímetros. 2 raíz de 2 centímetros. ¿Vale? Por Pitágoras lo podéis sacar. 2 raíz de 2 centímetros. Como la distancia 1, si recordáis, nos había quedado que era la raíz de 32, que hemos dicho que era 4 raíz de 2 centímetros, pues hay una relación entre estas dos distancias, ¿no? La distancia de 1 es justamente el doble que la distancia de 2. Entonces, con esta relación me ahorro muchos cálculos porque no tengo que sustituir valores y lo puedo hacer bastante fácil, ¿vale? Para empezar, vamos a sustituir mu sub 0, la corriente 1, 2pi, y en lugar de poner de 1, pongo lo que vale de 1, ¿vale? 2 veces de 2. Y aquí pongo mu sub 0, la corriente 2, 2pi y la distancia de 2. De 2 se va con de 2, 2pi se va con 2pi y mu sub 0 se va con mu sub 0. ¿Y qué me queda? Pues me queda simplemente que la corriente 2 es la mitad de la corriente 1. Así que ya está. La corriente 2 van a ser los 5 amperios partido por 2, pues 2,5 amperios. Y va a estar dirigido hacia afuera del papel para que el campo vaya hacia donde tiene que ir, de manera que compense P sub 1. Bueno, pues este era el ejercicio. Espero que se haya entendido el examen y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, muchas gracias.